Bendiciones, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes para saber cómo les va, cómo les está yendo, qué tal con sus discípulos. Espero que todo vaya, como dicen, viento en popa, que nos estemos reproduciendo en nuestros discípulos y que les estemos ayudando a crecer en Cristo. Estamos hoy viendo la segunda parte de la lección número 8. Esta parte corresponde a una conciencia limpia. Tenemos las escrituras clave: Romanos 2:15, Hebreos 10:22, 1 Timoteo 1:5, Hebreos 9:14, 1 Timoteo 1:19 y Hechos 24:16. ¿Qué es la conciencia y cómo funciona? Nuestra conciencia es una incitación interior a hacer lo que creemos. Puede ser que eso que creamos sea correcto y nos permita evitar equivocaciones. Es una voz interior que da testimonio acusándonos o alivianándonos. Puede acusarnos o puede defendernos. Miremos lo que dice Romanos capítulo 2, verso 15. También tenemos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 5 y a Hebreos capítulo 10, verso 22. A veces el timbre de la conciencia no suena cuando debería. Y a veces hay una falsa alarma, por tanto debemos de tener mucho cuidado. Algunas veces nuestra conciencia no razona correctamente, solo nos incita a hacer lo que sabe que es correcto. Podemos intentar apaciguarla, tal vez comprarla o negarla, pero si lo hacemos traeremos tensión a nuestra vida. Tal vez podremos enterrar esa tensión un poco de tiempo, pero al final saldrá a la superficie, a menudo como enfermedad, como amargura. Pero Dios nos ha dado nuestra conciencia para ayudarnos a obedecerle. Dios quiere hablarnos a través de ella. Esta conciencia en nosotros es lo que Dios ha puesto para algunas veces reflejar su voluntad en nosotros. La gente es criada en su niñez de diferentes maneras y mientras crecemos la conciencia es entrenada a qué es lo malo o qué es lo bueno. Esta programación de la conciencia puede o no estar en línea con lo que Dios realmente quiere para nosotros, con lo que dice la palabra de Dios. Esta programación de la conciencia puede ayudarnos a tomar decisiones y a veces malas decisiones. Esto limitará nuestra obediencia algunas veces al Señor y a su palabra y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Necesitamos dejar que Dios cambie nuestra conciencia por su palabra y por permitirle renovar nuestra mente. Claro, esto es un proceso y a veces lleva tiempo, pero tenemos que estar dispuestas a cambiar nuestra vida y a obedecer a la palabra del Señor. ¿Cuáles son los límites impuestos por Dios? La gente con fe y conciencia más débiles necesita reglas para vivir, que les detenga de hacer lo que está equivocado. Esto significa que a menudo construyen límites que no son particularmente de Dios, sino que son restricciones que les ayudan a apaciguar su conciencia. Sus conciencias son entrenadas para ayudarles a permanecer dentro de esos límites. El apóstol Pablo nos dice que no crucemos esos límites, en especial debido a presiones por otros, porque al hacerlo sería pecar contra Dios. Esto nos dice Romanos capítulo 14, verso 23. La gente con una conciencia fuerte basada
en la palabra de Dios no necesita tantas restricciones en su vida porque tienen una conciencia que establece los límites dados por Dios. Esta es una ayuda tremenda para caminar con Dios en obediencia, ya que nos habilita para vivir en fe. Miremos lo que dice Romanos 14:23. Recuerda, tu conciencia es el timbre de alarma de Dios. Si está sonando, necesitas comprobar si Dios está hablándote en lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Entonces llega a ser la protección de Dios construida para nosotros muchas veces. ¿Qué ocurre en la conversión? En el camino que te condujo a la conversión, el Espíritu Santo usó tu conciencia para hacerte sentir culpable. Hizo su trabajo de conversión plenamente en tu vida, usando la culpabilidad en cuanto al pecado, pero trayendo justicia y juicio. Miremos San Juan, el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8. Fue su convicción que te dirigió a Cristo. Fue la verdad del Evangelio metida en la vida que iluminó tu conciencia y trajo una nueva conciencia del pecado que no habías conocido nunca antes. Nuestra conciencia llega a estar más consciente del camino de Dios cuando más dejamos que la verdad de Dios entre en nuestra vida. Esto no significa que nos sintamos más culpables. Al aprender a andar en el camino de Dios, hallaremos que en muchas maneras tendremos libertad cuando venimos al Señor. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versos 7 al 8. Necesitamos ser llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Leemos Colosenses 1, verso 9. ¿Es importante una conciencia limpia? Definitivamente que sí. Nuestra salvación es para librarnos de la condenación. Miremos lo que dice Romanos 8:11. Pero si tu conciencia no está limpia, entonces estarás siempre bajo condenación y culpabilidad. Y esto afectará, por supuesto, tu relación con Dios, afectará tu fe, afectará tu vida de oración, tu deseo por leer la palabra de Dios y tu testimonio. ¿Cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Nuestra conciencia puede estar limpia y libre de culpabilidad. La sangre de Cristo es suficiente como para limpiarnos y librarnos del pecado y apaciguar esa culpabilidad en nuestra vida. Tenemos que usar la confesión inmediata de nuestros pecados. Cuando caemos en pecado es necesario que los confesemos. Miremos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. El pecado nubla nuestra conciencia, así que no podemos venir a nuestro Padre Celestial con el corazón limpio y el espíritu lleno de confianza cuando hemos pecado. Al orar como Jesús enseñó, perdónanos nuestras deudas, podemos entonces salvar nuestra cuenta con Dios y nuestra relación con Él. Miremos Mateo capítulo 6, verso 12. Confía en la promesa de limpieza que Dios nos ha dado. Revisemos a 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Obedece a tu conciencia. Miremos a Santiago capítulo 1, verso 22. Continúa andando en la luz. 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Podemos también ver una conciencia endurecida. Si una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ésta se endurecerá y cesará de hablar. Esto es lo que Pablo quería decir cuando decía una conciencia cauterizada. Esto se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Bien, y llegamos así ya al tiempo de nuestras preguntas
y puntos de discusión con nuestro grupo. Es importante saber que estás perdonado y que tienes una conciencia limpia. ¿Hay algo por lo cual Dios no nos perdonará? ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros? Miremos lo que dice Lucas 17, 3 y 4. ¿Por qué el desobedecer a nuestra conciencia incorpora tensión a nuestra vida? ¿Por qué tanta gente en el mundo parece hacer lo que quiere y no se siente culpable por lo que hacen? Resumen y aplicación de nuestra lección. Dios ha hecho que su perdón sea libremente accesible para nosotros cuando le confesamos a Él nuestros pecados. La sangre de Jesús facilita el perdón y puede hacernos limpios y justos ante los ojos de Dios. Dios nos ha perdonado y espera que perdonemos a los demás de la misma manera que Él lo ha hecho. Lucas 6, 37 al 38. Nuestra conciencia es el timbre de alarma y espera que este timbre pueda funcionar en nosotros cuando nos está dejando saber que hay algo que está sucediendo incorrecto en nuestra vida. Nuestra conciencia establece límites que pueden actuar como protección para andar en el camino de Dios. Ignorar nuestra conciencia es tan peligroso como ignorar el dolor. Nuestra certeza del perdón de Dios, que Él limpia nuestra conciencia y nos libra de la culpabilidad. Dios nos libra de la culpabilidad. Tenemos certeza de que Él perdona todos nuestros pecados, de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Damos gracias a Dios, estamos concluyendo ya la lección número 8. Espero que estén contentos, que estén felices, que estén orando mucho, que estén orando por sus discípulos, por su grupo que están ustedes ministrando. Si necesitan ayuda, si necesitan alguna respuesta, pues no duden en comunicarse con nosotros. Estamos aquí todos como un equipo para ayudarnos unos a otros. Bendiciones, Dios me los guarde, Dios me los bendiga.